Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar con la clase de física de la semana correspondiente. Como les decía, hoy vamos a partir con un nuevo tema que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La vez pasada nosotros estudiamos lo que era el movimiento rectilíneo uniforme, que significa que uniforme que sea constante. Por lo tanto, nosotros lo que vimos en las clases pasadas era que la velocidad era constante. Ahora lo que nos toca ver es qué pasa cuando la aceleración es constante. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, vamos a ver este tipo de movimiento y vamos a ver sus principales características. ¿Ya? Luego, en la siguiente clase, vamos a ver los gráficos que tienen que ver con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado y vamos a desarrollar algunos ejercicios. ¿Ya? La guía correspondiente de física de esta semana es la que están desarrollando con el profesor Nelson, así que con ellos trabajan esa guía. Lo que yo vamos a seguir avanzando en, en todo lo que tiene que ver ahora con este nuevo tema. ¿Ya? Partimos entonces. El objetivo principalmente es el mismo que estamos trabajando, que es analizar sobre la base de la experimentación el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de un objeto respecto a un sistema de referencia espacio-temporal, considerando variables como la posición, la velocidad y la aceleración en situaciones cotidianas. Nosotros vamos a ver ahora nuevas fórmulas que las vamos a estudiar ahora en profundidad. Entonces vamos a hacer una pequeña síntesis, una anamnesis de lo que vimos en las clases pasadas. Entonces partimos con el movimiento rectilíneo uniforme o movimiento uniformemente rectilíneo. ¿Ya? ¿Qué significa? Un movimiento uniforme rectilíneo es un movimiento, obviamente. ¿Y qué significa que sea rectilíneo? Que su trayectoria es una línea recta. La trayectoria es una línea que marca el cuerpo al moverse. ¿Ya? Otra característica, que es un movimiento uniforme. ¿Qué significa que sea uniforme? Que su velocidad es constante. Su rapidez es constante, por lo tanto tenemos acá la fórmula súper sencilla, la que estudiamos, que es la velocidad, es igual a la distancia partido en el tiempo, ¿cierto? Y eso se mantiene constante en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Esta es la fórmula de la rapidez, se dan cuenta, y acá tenemos la fórmula de la velocidad. ¿Cuáles difieren una de otra? Que acá, cuando trabajamos con rapidez, la d me indica la distancia. En cambio, cuando trabajamos con velocidad, estamos hablando del desplazamiento. ¿Ya? Y el tiempo se mantiene constante, es decir, lo expresamos en segundo por lo general. Y la principal ecuación, que se llama ecuación itinerario del movimiento, es la que estamos acá. ¿Ya? ¿Qué significa? Que sub f significa la posición. ¿Ya? Esta es la fórmula para determinar la posición en un movimiento rectilíneo uniforme. Si yo quiero sacar la posición de un movimiento rectilíneo uniforme en cualquier instante del tiempo, utilizo esta fórmula. Entonces, x sub s indica posición final. ¿A qué va a ser igual? A x sub i. ¿Qué significa esto? Eso significa la posición inicial. Cuando parte del origen, que el origen, si yo determino un sistema de referencia y el origen, por lo general va a ser 0. Pero algunas veces no parte el movimiento desde el origen, por lo tanto, su posición inicial ahí depende de la diferencia entre el origen y la posición inicial. Más la b por t. Y b es su respectiva velocidad y t es el tiempo. Eso es a grandes rasgos lo que hemos estudiado hasta acá con respecto a lo que tiene que ver con movimiento. ¿Alguna duda, consulta? Algo que no quede claro acá, de síntesis de lo que vimos. Entonces, continuamos. Acá tengo una pregunta de síntesis. ¿Ya? Me dice, pregunta síntesis de movimiento rectilíneo uniforme. Me dice, el siguiente gráfico, esto es una pregunta PSU, ¿ya? Me dice que el siguiente gráfico representa la velocidad, la rapidez, B, en función del tiempo T, para un objeto en movimiento rectilíneo. La PSU, para los que vayan a dar la PSU, está lleno de gráficos.
Por lo tanto, el análisis, en esta unidad vamos a analizar mucho gráfico. Entonces, cuando tenemos un gráfico rapidez en función del tiempo, ¿ya? Aquí yo tengo este gráfico. Y cuando nosotros habíamos estudiado, dijimos que el área bajo la curva, es decir, lo que está abajo, acá, mi línea acá del gráfico, lo que está abajo, algo me indicaba. ¿Ya? Acá la pregunta me dice, la distancia recorrida por este objeto de los instantes, entre los instantes 0 segundos y 6 segundos es. ¿Alguien tiene una idea, alguna noción de cómo hacer este ejercicio? ¿Cómo lo harían? Hoy vamos a poner nota por participación. Ayer en primero medio pusimos nota. Así que hoy también ando con la misma dinámica. Así que para las personas que participen van a tener su respectiva nota. Acá te tengo una respuesta. ¿Alguien quiere añadir algo? Después vamos a ver si está bien tu respuesta para la persona que me escribió por interno. Primero que todo, ¿qué me indica el área bajo la curva? Es decir, todo lo que está acá, bajo esta línea marcada en negrita. ¿Qué es lo que me indica acá? Lo que está abajo. Ahí está la clave de este ejercicio. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es lo que me indica el área bajo la curva en un gráfico rapidez versus tiempo? Ya. En un gráfico, y esto para que se lo memoricen como el Padre Nuestro, porque esto les va a aparecer sí o sí en la prueba, la PSU, por lo general, es lo siguiente. En un gráfico rapidez versus tiempo, el área bajo la curva siempre me indica la distancia recorrida por ese móvil, en un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, lo que está acá, todo lo que está abajo en negrita, esa área me indica la distancia. ¿Ya? Vemos un segundo. ¿Ya? Y en un gráfico rapidez versus tiempo, entonces lo que me indica abajo es el área. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar el área que está en esta figura. Entonces lo vamos a hacer. ¿Cuánto es el área de esta parte roja? Vamos a dividir este gráfico. Todo lo que está pintado en rojo, después vamos a hacer lo que está. Y fíjense esta figura acá. Yo la puedo dividir en un rectángulo, ¿ya? Esta parte amarilla. Y después aquí se me forma un triángulo, ¿ya? La parte azul. Pero si se dan cuenta, tengo un rectángulo acá, un rectángulo rojo, tengo un rectángulo que tiene mayor área amarillo y tengo un triángulo azul. Entonces, sumada a todas estas áreas, me va a indicar la distancia que recorre el móvil entre el tiempo 0 y 6 segundos. Entonces, para determinar el área roja, base por altura, ¿cierto? Largo por ancho. Entonces, para sacar el área de un rectángulo, el largo acá son 2, ¿cierto? Lo que está en rojo va entre 0 y 2. Ahí está esa rayita, ¿cierto? Desde ahí hasta ahí son 2. Y desde aquí hasta acá es 1, ¿cierto? Por lo tanto, para sacar el área de ese rectángulo rojo es multiplicar 2, su base, por su altura. Entonces, 2 por 1. Entonces, ¿cuánto sería el área de lo rojo? El área
rectángulo rojo fueron 2. Como está metro, segundo y segundo, los segundos se me van y me quedan metros. ¿Ya? 2 metros cuadrados de área. ¿Ya? Recuerden que un área, metro por metro es metro cuadrado. ¿Ya? Ahora, calculemos el área del rectángulo amarillo. Si se dan cuenta, va entre 2 y 6. Entonces, ¿cuánto vale su base? 4. 4, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, el área amarilla primero va a ser 4, ¿verdad? Porque de 2 para llegar a 6 son 4. Y 0 y 1. ¿De qué estoy preguntando? Sí, por ahí va Martín. A ver, veamos. Entonces, como la base del amarillo es 4, ¿y la altura cuánto es? 1. 1, ¿cierto? Entonces, 4 por 1 sería 4 metros cuadrados del amarillo, ¿cierto? Y ahora, ¿cuánto valdría el área del triángulo azul? ¿Alguien sabe sacar área de triángulos? Base por altura dividido 2. Muy bien, Martín. Base por altura dividido 2. Entonces, el área del azul. ¿Cuánto vale la base del triángulo? 4. 4, ¿cierto? Porque se dan cuenta, parte desde 2 hasta 6. Entonces, la base del azul sería 4. ¿Y la altura cuánto es? Va desde 1 hasta 3. Sería 2, ¿cierto? Entonces 2. sería, ¿cuánto? La base del azul es 4, porque va de 2 a 6, ¿cierto? Sería 4. Y la altura sería, va desde 1 a 3, por lo tanto la altura sería 2. Entonces 4 por 2 son 8, ¿cierto? Esto es base por altura, pero como dijo Martín, base por altura partido en 2. Entonces, ¿cuánto es? 8 dividido 2 son 4. 4 metros cuadrados. ¿Ya? Si se dan cuenta, Martín dijo base por altura partido en 2. Si se dan cuenta, si yo prolongué la raya que va desde el 2, ¿cierto? ¿Qué se me forma entre dos triángulos? Un rectángulo. Por eso viene la fórmula, base por altura partido en 2, porque la mitad de un rectángulo es un triángulo. ¿Ya? Ahí viene. Entonces, ahora para determinar la distancia recorrida por todo el móvil, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar todas las áreas. Entonces, la distancia recorrida va a ser el área del rectángulo rojo más el área del rectángulo amarillo más el área del triángulo rojo, azul. ¿Ya? Entonces sería 2 más 4 más 4. ¿Cuánto les dio eso? 10. 10. Entonces la distancia recorrida por el objeto entre los instantes 0 y 6 son 10 metros, que es la alternativa C. Así se hacen estos ejercicios. Y les doy firmado que este ejercicio sale sí o sí en la PESE. Siempre sale un ejercicio de esto. Calcular la distancia en un gráfico rapidez versus tiempo. Entonces, ¿cómo se calcula la distancia en un gráfico rapidez versus tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme? Es determinando las áreas bajo la curva. ¿Okay? Pero bien, gracias por la participación. Yo después tengo claro todo, la participación de todos. Vamos.
¿Alguna duda o consulta de este ejercicio? Continuamos. Ya. Entonces lo que vamos a ver de lleno hoy es concepto de aceleración y el movimiento rectilíneo con aceleración constante, es decir, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Déjame que me hablaron. Ya. Entonces, el concepto de aceleración. Nosotros, la clasificación de los movimientos, dependiendo de su rapidez, los podemos clasificar en dos grandes grupos. El primero es los movimientos cuando son uniformes, implican que la rapidez del móvil es constante, ¿ya? Y acelerados o variados, la rapidez del móvil cambia en el tiempo, ¿ya? Entonces, acá tenemos la clasificación de los movimientos. Pueden ser uniformes cuando la rapidez del móvil es constante o acelerados cuando la rapidez del móvil cambia en el tiempo, ¿ya? Ahora, el concepto de aceleración. La aceleración media corresponde al cociente entre la variación de la velocidad y el tiempo empleado. ¿Qué significa? La aceleración es la variación de la velocidad partido en el tiempo empleado. Si se dan cuenta, la clase pasada nosotros estudiábamos la velocidad, que era la variación de ¿qué? La velocidad tenía que ver con la variación de la distancia, ¿cierto? En el tiempo. Acá, ¿qué es lo que varía? Aquí lo que estamos variando es la velocidad. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de aceleración, que es un vector, es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, al variar la velocidad, me queda la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Ya? Todo eso partido en el tiempo. Y sus unidades en el sistema internacional es el metro segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque variamos la velocidad y el concepto de la velocidad, su unidad era el metro segundo. Entonces, al cambiar metro segundo en cada segundo, me queda metro segundo cuadrado, ¿ya? Y su unidad en sistema CGS es el centímetro segundo cuadrado, ¿ya? Ejemplos de movimientos acelerados son los cohetes, los que se lanzan al espacio. Parten con una respectiva velocidad y va avanzando su velocidad a medida que avanza el tiempo, ¿ya? Y dependiendo de nuestro sistema de referencia elegido, la aceleración puede ser positiva o negativa. Recuerden que la velocidad también podía ser positiva o negativa, ¿ya? Y acá tenemos un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Me dice, acelerado, me dice que un móvil viaja a v metros segundo, aplica los frenos, de modo que reduce su rapidez constantemente. Ahí está la clave. Reduce su rapidez constantemente con una aceleración de magnitud 5 metros segundo cuadrado, ¿ya? Desde el momento en que aplica los frenos, es correcto afirmar que acá esta pregunta es para aplicar el concepto de la aceleración, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando dice que reduce su rapidez constantemente, ahí está la clave. Al decir que reduce su rapidez constantemente, lo hace de forma constante. Y eso es lo que
eso quiere decir que es un movimiento uniforme, ¿ya? Y además, acelerado. Bueno, que en este caso es desacelera, porque en vez de aumentar su aceleración, ¿qué es lo que hace? O sea, aumentar su velocidad, disminuye, porque dice que viaja a una respectiva velocidad que le pusieron v, ¿ya? Aplica los frenos, reduce su rapidez constantemente y con una aceleración de magnitud 5 metros segundo cuadrado. Desde el momento en que aplica los frenos, es correcto afirmar que en cada segundo el móvil disminuyó la distancia recorrida en 5 metros. Eso no me huele muy bien al concepto de aceleración. No hemos hablado aún del concepto de distancia cuando estamos hablando de aceleración. Entonces la descarto. Dice, cada 5 segundos el móvil se desplazó 1 metro. Nuevamente, no hemos hablado aún del concepto de distancia. Cada 2 segundos el móvil disminuyó su desplazamiento en 10. Como aquí está hablando de distancia, aún no hemos hablado del concepto de distancia en aceleración, por lo tanto las descarto. Me dice, cada 5 segundos el móvil disminuyó su rapidez en 1 metro segundo, y la M dice, en cada segundo el móvil disminuyó su rapidez en 5 metros segundo. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta, la D o la E? La E. La E, ¿cierto? Sí. ¿Por qué creen que es la E? Porque, como dice el ejercicio, que disminuyó los frenos, o sea que disminuyó su rapidez. Claro, disminuye su rapidez constantemente con una aceleración de 5 metros segundo cuadrado. Y cuando decimos que que algo acelera o desacelera con una magnitud, en este caso fue 5 metros segundo cuadrado, ¿cierto? Al ser 5 metros segundo cuadrado, si nosotros nos enfrentamos matemáticamente a eso, ¿qué significa que algo, que su aceleración sea 5 metros segundo cuadrado? Significa que su velocidad varía 5 metros segundo en cada segundo. ¿Ya? La velocidad varía 5 metros segundo en cada segundo. ¿Ya? Entonces, la correcta, como bien dice la Connie, es la E, que en cada segundo el móvil disminuyó justamente su rapidez en 5 metros segundo. ¿Qué pasa si la aceleración es 20 metros segundo cuadrado, por ejemplo? Significa que su velocidad varía 10 metros segundo en cada segundo. ¿Ya? Y así cuando es 100 metros segundo cuadrado, significa que esa velocidad varía 100 metros segundo en cada segundo. ¿Se entiende? Entonces, en este caso sería la E. Entonces, recuerden, matemáticamente, ¿qué es lo que significa un valor de la aceleración? Es que ese valor numérico aumenta o disminuye la velocidad en un segundo. Vamos a lo siguiente. Aquí está. Aquí me gustaría que ustedes lo puedan desarrollar. Me dice, un móvil parte del reposo con movimiento rectilíneo y durante los primeros 3 segundos aumenta su velocidad en forma constante hasta alcanzar los 24 metros segundo. Y tongo. Eso es cuando veamos en profundidad los vectores, lo vamos a explicar bien. Pero cuando está el y un sombrerito arriba, significa que se está moviendo en el eje X. ¿Ya? Con eso quiero que se queden en esta clase. Cuando un valor numérico al lado de su unidad está el i y un sombrerito arriba, significa que esa velocidad se está moviendo en el eje X. Existen 3 formas, en este caso 2 para identificar que estamos hablando de vectores. Está el i y el sombrerito, que se conoce como i tongo,
después está el J tongo, ¿ya? Y cuando estábamos hablando de J tongo, significa que se está moviendo en el eje Y, ¿ya? Cuando sale el I tongo, significa que se está moviendo de forma horizontal. Y cuando está el J tongo al lado de la unidad en un número, significa que su velocidad se está moviendo en el eje de las abscisas, en el eje de las Y. ¿Ok? Si el cuerpo mantiene este tipo de movimiento en el tiempo, ¿cuál es su aceleración al cabo de 10 segundos de haber comenzado a moverse? Entonces, me están preguntando por su aceleración, ¿cierto? ¿Cierto? Y la fórmula de la aceleración es la variación de la velocidad, es decir, velocidad final menos su velocidad inicial partido por el tiempo. ¿Ya? Entonces, dependiendo de todos esos datos, ustedes pueden calcular la rapidez. O sea, perdón, la aceleración. Porque te está dando todos los datos. Mira, me dice que un móvil parte del reposo con movimiento rectilíneo. Entonces, cuando algo me dice que parte del reposo, ¿qué significa eso? Su velocidad De es que cero. parte en cero. Su velocidad inicial es cero. Muy bien. Entonces, en este caso, su velocidad inicial ahí sería cero. Muy bien. Y dice, y durante los 3 primeros segundos, entonces, el tiempo vale 3, ¿cierto? Entonces, el tiempo es 3, la velocidad inicial es 0. ¿Y cuánto vale su velocidad final? Según el ejercicio, 24. 24, ¿cierto? Porque me dice hasta alcanzar los 24 metros segundo. Entonces, aquí iría el 24. Entonces, ahí ya tenemos calculado el valor de la aceleración. ¿Cuánto es? 8. 8, ¿cierto? Porque 24 dividido 3 es 8. Y su unidad sería metro segundo cuadrado. Y eso lo vamos a ver ahora porque queda segundo cuadrado, ¿ok? Ya. Si se dan cuenta, ¿cuál es la unidad de la velocidad? Sería metro segundo, ¿cierto? Sería 24. Perdón. Sería 24 metros segundo. Aquí vamos a demostrar por qué queda segundo cuadrado, ¿ya? Y la unidad del tiempo es segundo, ¿cierto? Entonces tenemos metros segundo dividido segundo, ¿ya? Eso es 24 dividido 3, eso es 8, ¿cierto? Que está acá. Entonces sería la letra D. Pero, como me queda metro segundo dividido segundo, entonces vamos a hacer metro segundo. Al dividirlo el segundo, si yo lo quiero, lo divido en segundo, eso yo lo puedo pasar a multiplicación, ¿cierto? Y me queda metro segundo. Si yo esa división la quiero pasar a multiplicación, la puedo tiene que ser el inverso, ¿cierto? Para pasar de división a división, yo lo tengo que invertir. Y como ese segundo está en división, yo para pasar la multiplicación lo escribo con el inverso. Y eso sería 1 partido segundo, ¿cierto? Ahora lo voy a explicar mejor. Ese metro segundo dividido
con segundos es lo mismo de acá, que ese metro segundo yo lo transformo en multiplicación, pero con el inverso. Y como este S, que es de segundo, es lo mismo que escribir S partido en 1, ¿cierto? Que es S nomás. Me queda multiplicado, y eso lo invierto. Como es S partido 1, para pasarlo a multiplicación, yo lo escribo como 1 partido en segundo, ¿cierto? Entonces, ahora me queda una multiplicación de fracciones, y eso se multiplica hacia el lado. Entonces, m por 1 me queda m, ¿cierto? Y segundo por segundo me queda segundo cuadrado. Y aquí corroboramos que la unidad de aceleración es metro segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, como muy bien dijeron, la aceleración en este ejercicio es 8 metros segundo cuadrado. Y volvemos a reiterar, ese I, con ese sombrerito, me indica que el movimiento se está efectuando en el eje X, ¿ya? Es decir, de forma horizontal. ¿Dudas, consulta este ejercicio? No. ¿Quedó claro? Muy bien. Avancemos. Y el movimiento rectilíneo con aceleración constante lo podemos dividir en dos grandes grupos. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El móvil, cuando es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, es cuando el móvil aumenta uniformemente su velocidad en el tiempo. ¿Ya? El móvil aumenta su velocidad en el tiempo. Los vectores velocidad y aceleración tienen igual dirección y sentido. Imaginemos acá esta motito que está en este ejemplo. El vector velocidad va en esa dirección, ¿cierto? En el mismo sentido. Y para ganar la carrera, esta motito, este conductor, este piloto, acelera. Y acelera en la misma dirección, porque si es en la misma dirección y obviamente en el mismo sentido, porque si acelerara para el otro lado, perdería la carrera. Entonces, tienen que acelerar en la misma dirección y obviamente en el mismo sentido. ¿Ya? Entonces, por eso colocamos acá los vectores. El vector velocidad va en esa dirección y su aceleración es positiva para poder ganar la carrera, ¿cierto? En el otro caso está el movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Qué significa eso? Que el móvil disminuye uniformemente su velocidad en el tiempo. Es decir, cuando una persona quiere parar. ¿Ya? Entonces, en ese caso, los vectores velocidad y aceleración tienen igual dirección, pero ¿qué es lo que difiere? El sentido. Es decir, cuando yo estoy manejando, por ejemplo, el auto, y aparece un perrito o algo, y yo quiero frenar, ¿qué es lo que pasa con la aceleración? Disminuye. Entonces, en ese caso, el sentido de la aceleración es distinto, va para el otro lado. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con su velocidad? Disminuye en el tiempo. ¿Ya? En el caso contrario, como veíamos el de la moto, su velocidad aumentaba, porque yo estoy acelerando positivamente. Eso significa que mi velocidad cada vez va a ser mayor. ¿Ya? Y en el caso del auto, que acá está frenando, a medida que pasa el tiempo, su velocidad es menor, porque quiere detenerse. Por eso están los movimientos uniformemente rectilíneo acelerado y también está el movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta de estos conceptos? Avancemos. Y ahora están las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, acelerado y el retardado.
Si yo quiero saber la posición en función del tiempo, está esta fórmula. Si se dan cuenta, esta fórmula que está acá es muy parecida a la fórmula que vimos al comienzo. ¿Se acuerdan la ecuación itinerario? Esta es la ecuación itinerario para saber la posición de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por si se dan cuenta, si yo corto esta fórmula que está acá, hasta ahí nosotros habíamos estudiado la fórmula pasada, que era la posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Hasta ahí. Pero como ahora estamos trabajando con la aceleración, tenemos que añadir la aceleración. Y aquí aparece esto, un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula que más se utiliza cuando trabajamos la cinemática, que es la área de la física que estudia el movimiento. Porque por lo general siempre estamos acelerando o desacelerando. Por lo general no hay, en la realidad casi nunca se mantiene una velocidad constante. Siempre estamos acelerando. ¿Bien? Y la velocidad en función del tiempo se calcula con la fórmula número 2. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y de la combinación de la fórmula 1 con la 2 aparece esta fórmula para determinar la distancia, porque acá está la distancia. ¿Ya? Ahora se va a terminar esta sesión para que vuelvan a iniciar con el mismo link y yo lo espero acá para que culminemos la clase. ¿Ok? Voy a terminar esta sesión para que partamos el tiro con la otra. Ya. Aquí quedamos delante. Ahora vamos a analizar la fórmula. Entonces, tenemos tres fórmulas, que es la que más vamos a utilizar en esta unidad, que es la posición en función del tiempo en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Acá, la posición inicial, y esta quiero que la puedan anotar, por favor, porque con esta vamos a desarrollar las próximas guías, ¿ya? Entonces, la primera, que se llama ecuación itinerario, es posición, cuando hablamos x sub f, es posición final, ¿ya? Posición final aquí va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Esa es la ecuación itineraria del movimiento. ¿Ya? Y después tenemos la siguiente fórmula que para determinar la velocidad final o determinar la aceleración, dependiendo de los ejercicios, es la fórmula que ustedes van a determinar para estos ejercicios, ¿ok? Porque si a mí me dan, dependiendo de lo que me está preguntando el ejercicio, es la fórmula que yo voy a utilizar de estas tres. Pero estas tres son las que utilizamos casi siempre, ¿ya? Entonces la velocidad final, que en este caso la ecuación 2, que es la velocidad en función del tiempo, es igual, la velocidad final aquí va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y de la combinación de ambas nace la tercera, donde ahí aparece la distancia, ¿ya? Y la tercera, que va a ser igual a la velocidad final al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, más el doble de la aceleración por la respectiva distancia, ¿ya? Esas son las tres fórmulas que nosotros vamos a trabajar en profundidad esta parte del año, ¿ya? Entonces, Profe, dígame. en la anterior, la primera fórmula como que no la entendí muy bien porque dice, al lado de velocidad inicial hay ¿Sí? una T y esa Ese es T, del ¿qué tiempo. hace con la velocidad inicial? En este caso, Pero, la velocidad inicial se multiplica con el tiempo. Y ese ya, tiempo, eso era mi duda. sí, que ahí falta una multiplicación.
es la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, ¿ya? Y ese tiempo es el mismo que tú vas a utilizar acá en la fórmula misma, porque acá va a ser un medio de la aceleración por el mismo tiempo acá al cuadrado, ¿ya? Ya. Y vuelvo a reiterar, dependiendo de lo que me está pidiendo un ejercicio, es la fórmula que yo voy a utilizar para desarrollar y buscar los resultados que me pide dicho ejercicio. Entonces vamos con un ejercicio. Me dice que un avión después de 1 minuto 40 segundos de reposo, de partir del reposo, alcanza una rapidez de 600 metros segundo. Considerando que siguió una trayectoria aproximadamente rectilínea y que experimentó un movimiento uniformemente acelerado, ¿qué distancia recorrió en dicho intervalo? Entonces, lo primero que yo voy a determinar en este ejercicio, lo primero que yo voy a anotar en este ejercicio son los datos, ¿ya? Los datos que me entrega este ejercicio. Entonces, los datos que me entrega, primero, es el tiempo, ¿no? Porque me dice que un avión después de 1 minuto 40 segundos. Entonces, ¿cuánto vale el tiempo del ejercicio? ¿Cuánto creen que vale? 1 minuto 40. 1 minuto 40, ¿cierto? Un minuto con 40 segundos, ¿cierto? ¿Pero puedo trabajar minutos y segundos juntos, mezclados? No. No. Entonces, ¿cuánto va a ser el tiempo total? 100 segundos. 100 segundos, ¿cierto? Porque 1 minuto son 60 segundos. Por lo tanto, los 60 segundos le debo sumar los 40 segundos. ¿Ya? Entonces, el tiempo total, como muy bien dijeron, sería 100 segundos. ¿Ya? ¿Qué otro dato me entrega el ejercicio? Me dice que parte del reposo. Entonces, ¿qué significa eso? Cero velocidad inicial. La velocidad inicial es 0. Muy bien. 0 metros segundo. ¿Y qué otro dato me entrega el ejercicio? Rapidez. La rapidez, que esa es la velocidad final, ¿cierto? Porque me dice que alcanza una rapidez de 600 metros segundo. En este caso, la rapidez lo puedo trabajar igual que la velocidad. Entonces, si me dice que alcanza una rapidez de 600 metros segundo, en este caso está hablando sinónimos de rapidez y velocidad. Entonces, en ese caso, la velocidad final serían esos 600 metros segundo, ¿cierto? Ya. Y ahora, ¿qué puedo trabajar? Lo primero que debo determinar acá es la aceleración, ¿o no? Para poder calcular la distancia, porque la distancia la vamos a utilizar de la fórmula 3 que pasamos recién, ¿cierto? Porque es la única fórmula que me viene integrada a la distancia, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la fórmula que vamos a utilizar para calcular este ejercicio es la fórmula número 3 de la diapositiva pasada, ¿ok? Pero antes que todo, esa fórmula tengo que calcular la aceleración. ¿Y cómo calculábamos la aceleración? La aceleración era igual a la velocidad final, ¿cierto? Menos la velocidad inicial, todo eso partido en el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale la aceleración de este ejercicio? Es lo que me da acá. ¿Cuánto vale la velocidad final? Están en los datos, que es 600, ¿cierto? Menos la velocidad inicial, que es 0, ¿cierto? Todo eso dividido en el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? 100 segundos. 100 segundos, ¿cierto? Mami, te veo.
Ahí está. Entonces, en este caso, la aceleración va a ser igual a ¿qué? 600 menos 0, eso en cualquier parte del mundo sigue siendo 600, ¿cierto? Y dividido 100. Entonces, ¿la aceleración cuánto vale? 6. 6. Metro segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, yo puedo empezar a trabajar con la otra fórmula, que es la fórmula número 3 de la diapositiva pasada, ¿cierto? Que esa es velocidad final al cuadrado, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la multiplicación de la aceleración por la distancia. ¿Cierto? Si yo quiero sacar solamente la distancia, entonces ahora puedo reemplazar los datos, ¿o no? ¿Cuánto vale la velocidad final? Me dice que vale 600, ¿cierto? Pero me dice velocidad final al cuadrado. Entonces, ese 600 también lo tengo que elevar al cuadrado. Tengo que seguir el pie de la letra de la fórmula. La velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0, ¿cierto? Entonces, al valer 0, eso se me hace 0. Entonces ahí coloco 0. Más el doble de la aceleración. ¿Y cuánto vale la aceleración? 6 metros segundo cuadrado. 6, ¿cierto? Y todo eso multiplicado por la distancia. Ahora, 600 al cuadrado, ¿cuánto es? 6 por 6 es 36, ¿cierto? Porque es 6 al cuadrado. 6 por 6 al cuadrado, 6 al cuadrado, 6 por 6 es 36. Y esos dos ceros también los tengo que elevar al cuadrado. Sería 1, 2, 3 y 4. Ahí está, ¿cierto? Si van a la calculadora y colocan 600 al cuadrado, o 600 por 600, le va a dar que es 360.000. Creo. Creo que está en lo correcto. Eso es 0, ya no lo tomo en cuenta, más el doble de 6. 2 por 6 es 12, ¿cierto? Por la distancia. ¿Cierto? Entonces ahora me quedó que la distancia que va a ser igual a esos 360.000 360.000 dividido 12, ¿cierto? Y ahora, si yo no tengo calculadora, 36, ¿por cuánto me da 360.000? 36 por 1, 2, 3, 4. Por 10.000, ¿o no? 1, 2, 3 y 4. Todo eso dividido en 12. 36 dividido 12, ¿cuánto es? ¿Me dará 3 o no? Sí. 36 dividido 12 es 3. Entonces me queda 3 por 10.000. Pero, mister, ¿por qué multiplicó el 36 por 10.000? Es que si no tuviera calculadora, ese 36 por 10.000 es 360.000. Lo que está aquí, Lo es lo que está descompuso. acá. ¿Ah?
Lo Es para, descompuso. es para simplificar, para llegar y simplificar el tiro. Sí. ¿Ya? Entonces, C36 por 10.000 es lo mismo que 360.000 dividido 12. Es que le estoy enseñando estos trucos para que después en la PSU dense cuenta que no van a poder utilizar la calculadora. Entonces, estos trucos nos hacen más rápidos para poder calcular. Porque imagínate cuánto te va a demorar tú, si vas a tener menos de 2 minutos por pregunta, cuánto te va a demorar en sacar 360.000 dividido 12, por ejemplo, a mano. Se te van a ir 5 minutos. Entonces, estos casos es para que hagas rápido los cálculos. ¿Entiendes? Ajá. Entonces me queda acá, 36 dividido 12 es 3, ¿cierto? Por ese mismo 10.000. Entonces, ¿cuánto es 3 por 10.000? 30.000, ¿o no? Y esos 30.000 metros, ¿a qué son iguales? Porque me están pidiendo en kilómetros. Esos 30.000 30 metros kilómetros. son igual a 30 kilómetros. 30. Ahí está. ¿Dudas, consulta del ejercicio? Si se dan cuenta, lo primero que yo acá determiné en este ejercicio fue calcular la aceleración correspondiente, ¿verdad? Primero, anoto los datos, ¿ya? Luego de leer el ejercicio y comprenderlo, anoto los datos. Luego de anotar los datos, voy a lo que me están preguntando. Me están preguntando la distancia. Ay, ahí yo me acuerdo de la fórmula. El profe de física me dio una fórmula donde relaciona la distancia, que es velocidad final al cuadrado. ¿La tengo? Sí, ya. Velocidad inicial al cuadrado, ¿la tengo? También la tengo. ¿La aceleración la tengo? No. Entonces tengo que calcular la aceleración primero. Y luego, al tener la aceleración, puedo ocupar la fórmula 3 y ahí sacar la distancia. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que debemos hacer en los ejercicios de física son leer los ejercicios, luego anotar los datos, cachar lo que me están preguntando y de ahí le coloco la matemática. Pero primero que todo tengo que leerlo y luego anotar mis datos. ¿Ya? Y si es posible anotar, dibujar un bosquejo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas de este ejercicio? Si no, avanzamos. Vamos. Aquí son otras fórmulas, que es el tiempo máximo y distancia máxima de frenado. Esto es cuando, casos particulares de un movimiento retardado. Cuando hay un ejercicio y se dice que es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, existen fórmulas para poder determinar ciertas preguntas. Y me dice, en el movimiento rectilíneo uniformemente retardado, cuando el móvil se detiene, es decir, su velocidad final es cero, eso siempre tienen que tenerlo claro. Cuando los ejercicios dicen parte del reposo, automáticamente debemos pensar que la velocidad inicial es cero. Pero cuando cuando dice se detiene, ahí su velocidad final es cero. Ya. Cuando tenemos ese tipo de ejercicio, cuando el ejercicio sabemos que es un movimiento rectilíneo retardado y dice que se detiene, bajo esas condiciones nosotros podemos calcular el tiempo máximo de frenado. ¿Ya? El tiempo máximo es el tiempo que demora un móvil en detenerse, ¿ya? Es decir, el tiempo que demora desde que comienza a frenar hasta que su velocidad final se hace cero. En esos casos, cuando estamos frente a un movimiento rectilíneo retardado y sabemos que empieza a frenar cuando es retardado, significa que su aceleración es constante, su velocidad baja de forma constante. En esos casos, el tiempo máximo para poder determinarlo rápidamente es el valor absoluto de la velocidad inicial partido en su aceleración. ¿Ya? Para que no tengan en ningún lugar esa formulita. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la velocidad inicial partió en la aceleración. El valor absoluto de ese valor es el tiempo máximo de frenado. ¿Ya? La próxima clase vamos a hacer un ejercicio de esto. ¿Ya? ¿Y por qué en valor absoluto? Porque en la aceleración también hay valores negativos. ¿Ya? Eso lo vimos, cuando son movimientos rectilíneos retardados, su aceleración es negativa.
El valor numérico es negativo. Por lo tanto, como no hay tiempos negativos, se pone en valor absoluto. ¿Ya? Y lo otro es la distancia máxima que recorre el móvil cuando frena. En ese caso, la distancia recorrida, desde que comienza a frenar hasta que se detiene por completo, es decir, su velocidad final es cero, nosotros podemos determinar que la distancia máxima de frenado es el valor absoluto de su velocidad inicial al cuadrado partido en el doble de la aceleración. ¿Ya? Esa es la otra fórmula para que la puedan anotar. Y llegamos al final, al último ejercicio de la clase. Me dice, un móvil se desplaza en línea recta, aquí tenemos el dibujito, móvil se desplaza en línea recta sobre el eje X a 20 metros segundo, tal como muestra la figura. En un determinado instante aplica los frenos y se detiene, demorando 5 segundos en hacerlo. Entonces, en este ejercicio estamos, me dice, con respecto a lo anterior, ¿es correcto afirmar que los últimos 5 segundos el móvil experimentó un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? ¿Es correcto o es falso? Me dice, Falso, falso. ¿Por qué es falso, Martín? porque va frenando, Porque está desacelerado. frenando, muy bien. Y entonces al momento de estar frenando, en vez de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, debería decir movimiento rectilíneo uniformemente retardado, ¿cierto? Pero, mister, ¿no se podría decir que la aceleración fue en sentido contrario? Pero es que en ese caso tendría, claro, claro, pero está definido físicamente ese tipo de movimiento que tú me estás definiendo, que es el movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Entonces, en ese caso, lo que tiene que ir acá es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Ya? Entonces, en este caso no va la A, sino la R. ¿Ya? Dice, los últimos 5 segundos la aceleración del móvil fue menos 4 metros segundo cuadrado y tongo. Volvemos a reiterar, cuando se habla de itongo, estamos hablando que es un movimiento que se mueve en el eje X. Por lo tanto, está correcto. Pero ¿eso vale su aceleración? ¿Qué No. creen ustedes? ¿Pueden ustedes calcular la aceleración? Ustedes saben cómo hacerlo ya. ¿Será 4? Calculemos No, las... ¿Ah? no, creo que no. Calculemos la aceleración. La aceleración es velocidad final, ¿cierto? Menos velocidad inicial. Todo eso dividido en el tiempo. ¿Ya? Entonces, la aceleración, aquí va a ser igual. La velocidad final, ¿cuánto vale en este ejercicio? 20. ¿Seguro? O sea, No. 0. 0. Porque date cuenta, porque dice que en un determinado instante aplica los frenos y se detiene. Entonces, el momento de detenerse, su velocidad final es 0. ¿Ya? Menos su velocidad inicial. ¿Cuánto vale su velocidad inicial? 20. ¿O no? 20, ¿cierto? Que dice que va en línea recta a 20 metros segundo, por lo tanto sería 20. ¿Y el tiempo cuánto es? 5. 5, ¿cierto? Entonces, su aceleración aquí va a ser igual a 0 menos 20, eso me queda menos 20. Todo eso dividido en 5. Entonces, ¿cuánto vale su aceleración? Menos 20 dividido 5, ¿cuánto es? Menos 4. Menos 4, ¿cierto? Porque se mantiene el signo menos. Sería menos 4 metros segundo cuadrado y todo. Entonces la 2 sería correcta, ¿cierto? Sí. Muy bien. Ahora, la distancia total recorrida.
¿Cuál es la fórmula que utilizamos para la distancia total recorrida? Velocidad final al cuadrado, ¿cierto? No puedo anotar el cuadrado, por eso le coloco el 2, ¿ya? Ahí sí. Eso significa, cuando hay un sombrerito, significa que eso está elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, la velocidad final al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial al cuadrado, lo vamos a poner en paréntesis, velocidad inicial al cuadrado, más el doble de la aceleración por la distancia. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad final? Dijimos que valía 0, ¿cierto? Porque se detiene. Entonces la velocidad Sí. final al cuadrado es 0. Y 0 elevado a 4 o elevado al infinito siempre va a ser 0, ¿cierto? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 20. 20, ¿cierto? Entonces me queda 20 al cuadrado, ¿cierto? Más el doble del... ¿Cuánto vale la aceleración? Vale Menos 4. menos 4, ¿cierto? Y la distancia es lo que me está pidiendo, ¿no? Ya, entonces coloco acá 0, se mantiene. 20 al cuadrado es 20 por 20, y eso es igual a 400, ¿cierto? Más con menos en una multiplicación es menos, ¿cierto? Entonces me queda 2 por menos 4 es menos 8, ¿cierto? Multiplicado por la respectiva distancia. Entonces, ese 400 pasa para el otro lado como menos 400, ¿cierto? Porque está sumando en el lado derecho, pasa al lado izquierdo restando. Entonces me queda menos 8D, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual D? D va a ser igual a ¿qué? A menos 400, ¿cierto? Dividido en menos 8, ¿cierto? Porque está multiplicando el menos 8, pasa por el otro lado dividiendo. Y en una división en una división de números, dos números negativos se transforman automáticamente en números positivos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 400, menos 400 dividido menos 8? Eso es 50. 50. 5. 50. Y esos son 50 metros. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta en este caso? La D. La D, ¿cierto? Porque es solo 2 y 3. Muy bien, Catherine. Muy bien. ¿Dudas, consulta este ejercicio? Este es bien larguito. Entonces la 3 no sería. ¿La 3? ¿Sí? Sí, porque mira, dice, la distancia recorrida por el móvil desde la aplicación de los frenos hasta detenerse 50 metros, justamente 50. ¿Se entiende? Sí. Entonces Pero sería entonces la 3 verdadera, sería correcta. correcta. Esa es correcta, y esta es incorrecta. Entonces me quedaría solo 2 y 3. Sería la D. Ah, ya, sí. ¿Dudas, consulta este ejercicio? Después lo pueden revisar igual en YouTube, que lo vamos a subir después de terminada la clase. Vamos a subir la clase. Entonces, como síntesis de la clase, nosotros vimos movimientos acelerados, ¿cierto? ¿Qué significa que sean movimientos acelerados? Significa que su velocidad cambia ordenadamente, ¿ya? Si la velocidad aumenta, significa que estamos frente a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, significa que el vector de aceleración
va en el mismo sentido que el vector velocidad. ¿Ya? En cambio, si la velocidad disminuye, estamos frente a un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Qué significa eso? Que el vector aceleración va en sentido opuesto al vector velocidad. Y tenemos las fórmulas que nosotros utilizamos, que son estas tres. Estas tres fórmulas vamos a trabajar los ejercicios de aquí en adelante, ¿ya? De esta unidad del movimiento rectilíneo acelerado. Luego, cuando la próxima clase veamos los gráficos del movimiento rectilíneo acelerado y retardado, vamos a ver la caída libre. ¿Qué significa eso? Cuando yo dejo caer un objeto y cae, por ejemplo, eso lo hace con una respectiva aceleración, ¿ya? Esa aceleración es la aceleración de gravedad. Y en ese caso, cuando veamos esos tipos de ejercicios, en vez de aceleración, va a ser G, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta de la clase? Ahí está nuestro amigo Cangurito despidiéndonos. Nos vemos entonces en la próxima clase. Chao, profe. Chao Martín, que estén bien. Vayan a almorzar. Que estén bien. Chau, chau. Chao, mister. Chao.